Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Empaquetando Diálogos. Hoy desde el campo de fútbol de Fátima, con la presencia de una persona que yo creo que es bastante conocida en el entorno futbolístico, yo diría que canario, no incluso tinerfeño y guimarero, sino que va más allá, ¿no? Que no es otro que Isidoro Ángel González Rodríguez. Bienvenido, Isidoro. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Tú dices que no tenemos cosas que hablar, pero cuando tú empiezas a hablar de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida deportiva, tienes mucha historia que contar, porque contigo no se puede salir a la calle, porque cada vez que salimos a la calle hay alguien que te saluda porque lo conoce en el mundo del fútbol. Bueno, sí, la verdad que en ese aspecto sí, porque llevo muchos años metido en el tema y siempre vas haciendo amigos. Este es un mundo que se presta para ello, ¿no? Porque, el mundo del deporte en general, ¿no? Sí, porque... en general. Yo tengo que hablar más del fútbol porque es lo más que conozco. Pero sí, la verdad que he ido haciendo muchas amistades, muy buenas amistades, y la verdad que por donde quiera que voy es raro que no me tropiece con alguien. De eso doy yo fe, ¿no? Porque vamos en bicicleta de aquí a Fania y en el camino nos saludan 3 o 4. Llegamos a Fania, tomamos café y gente que no ha visto en mi vida te saluda. O sea, es algo sorprendente, ¿no? Sí. O sea, eso es que has ido dando huella por donde has pasado. Hombre, yo quiero pensar que sí, que no he sido tan mala persona como podrían pensar. Pero sí, bueno, la verdad que yo la verdad que siempre he procurado ir de frente por la vida y eso abre muchas puertas, y la verdad que si puedo procurar no hacer mal, pues he seguido siempre. ¿Qué más te ha aportado a ti el fútbol, además de todas esas personas, todas esas amistades que has generado a lo largo de más de 60 años ya, ¿no? ¿50, 60? No, bueno, no. Llevo alrededor de 50 años. 50 años son muchos años, o sea, te tiene que haber aportado muchas más cosas al fútbol, entiendo yo, ¿no? Bueno, no sé, yo espero que sí. Hay lo que tú dices de lo de las amistades, pues siempre encuentras a alguien que entrenaste, por ejemplo, yo muy al principio vamos a llamarlo así, de mi carrera, y ya con sus hijos, algunos con nietos, y tú dices, joder, pues si todavía me recuerdan, algo bueno tuve que haber hecho. O sea, has entrenado tanto a los padres como a los nietos, hijos, o sea, a 3 generaciones prácticamente. Se ha dado el caso de entrenar, por ejemplo, a un padre y a 4 hijos de ese mismo. La verdad que son casos graciosos, anecdóticos, por así decirlo, pero eso no sé si es bueno o es vejez. No sé. No, yo creo que son años vividos, ¿no? Me contabas antes, fuera de cámara, que tú nunca llegaste a jugar en la base de los equipos de Weimar, ni en el Nizaña, ni en el Los Ángeles, ni en el Weimar, sino que empezaste en Arafo, curioso, ¿no? Sí, porque a mi padre no le gustaba el fútbol. Mi hermano sí, mi hermano fue además un buen portero, aunque no tenía mucha altura. Es verdad que en esa época pues la gente también era mucho más baja y no se notaba tanto, pero sí. Y fue un buen portero, jugó en el Atlético Weimar, el Rayo Plata, La Peña, todos los equipos que había aquí en esa época. Y entonces, bueno, pues él le gustó el fútbol. Entonces coincidió que el presidente que estaba en el Arafo, que aún vive, Antonio Gavino, era muy amigo de él, y entonces habló con mi hermano, y mi hermano convenció a mi padre, fueron a mi casa Antonio y otros directivos para convencerlo, y al final pues fui a parar a Arafo. Entonces ahí coincidió que hice la base. Sí, en esa época se empezaba prácticamente de infantiles para arriba, y vine al Weimar, pero ya como regional. Yo pensé que tú habías venido a Los Ángeles, fíjate que habías estado primero en Los Ángeles y luego en el Weimar. No. Pero en medio también estuviste un tiempo en el Tenerife, ¿no? Porque siendo juvenil, tú estuviste en el Tenerife allá en Santa Cruz. Sí, yo estuve 2 años aquí entre infantiles, después el primer año juvenil, segundo año me salió una temporada muy buena en el regional. Yo con 16 años. ¿En el Arafo? En el Arafo regional estaba yo, sí, que estaba en segunda. Perdón, en tercera, en esa época, tercera. Subió el otro portero, que era Luis Domingo Marrero, se quedó en el juvenil, y como no habíamos sino 2 porteros, pues me tocó jugar en el regional, y con la suerte de que
me vieron los equipos por ahí y vinieron los hermanos Mora, que eran los que en esa época llevaban los ojeadores. Los de ojeadores, sí. Ahora se llama scouting. Ahora somos más internacionales. Sí, pasa que ya en esa época todavía eran eso, que se iban a los campos a ver jugadores y tal. Y tuve la suerte de que jugué un partido en el campo de la Salud y me salió un muy buen partido, la verdad. Y ellos estaban ahí. Claro, los campos que más frecuentaban eran los más cerca de sus sitios y tal. Y bueno, pues entonces me vinieron a buscar y aquí en Arafo a mí me entrenaba un señor, don Epifanio. Pues él se prestó y me llevó en su coche a Santa Cruz para que me hiciera las pruebas. Sí. Y de hecho, pues bueno, las pasé. Estaba un super entrenador, un preparador físico que era Delgado Meco. Coño. Que después lo fichó el Bilbao y estuvo 40 años en el Bilbao, tocó la selección española y demás. Pues estuvo aquí y se fue al año siguiente de que yo estaba. Y eso fue el que me hizo las pruebas para meterme ahí. Y bueno, estuve ahí, después de ahí sí vine otra vez fue cuando fiché en el Win, ya con Pepe Ramos y demás. Pero tú incluso llegaste a disputar en Las Palmas, creo que no sé si fue algún campeonato, alguna copa, que en aquella época Las Palmas, y lo sigue siendo desgraciadamente, para los chicharreros hoy en día era el equipo pujante, ¿no? O sea, en aquella época había una muy buena base en Las Palmas y tú te enfrentaste a ellos en un momento y creo que los llegaron a eliminar y demás, ¿no? Sí, creo que fue la primera vez que el Tenerife eliminaba a Las Palmas, el Tenerife por equipo, por selecciones. Prácticamente las dos selecciones de Las Palmas y el Tenerife eran jugadores del Tenerife A y de Las Palmas A, salvo con algunos retoques de algún otro equipo. Bueno, pues incluso el seleccionador el entrenador de Las Palmas dijo que el equipo nuestro tenía, al que se habían enfrentado, era mejor equipo que incluso la selección, porque lo que nos habíamos quedado por fuera, pues también formamos parte de tal. Y es cierto, aquí me acuerdo que ganamos 1-0 y hasta, bueno, los periódicos nos decían que no perdiésemos tiempo en ir a Las Palmas porque nos iban a eliminar. Jugamos allá, perdimos 1-0, jugamos prórroga, seguimos igual, y luego en la tanda de penalti... Pues, ahí sales tú. Tuve la suerte de parar 2 de los 4 penaltis que ellos tiraron y nos clasificamos para el campeonato de España, pero por equipo, sí. Y es curioso, ¿no? Porque en aquella época Las Palmas se llevaban muchos jugadores del Tenerife que no te llegaran a hacer a ti ninguna oferta después de haberle fastidiado el campeonato, ¿no? Eliminándonos los penaltis. No. Pero sí es verdad que en esa época ya estaba Medina y todo eso, ya estaban en Las Palmas. De hecho, recuerdo que nos fue a visitar al hotel. Medina, el Virut, ¿no? Pero no tuve yo la suerte de que me dijeran que me quedase allí, porque a lo mejor hubiese sido... No, es que no se sabe, o sea, es que en el tema del fútbol, aparte de tener cualidades, que eso es evidente y obvio, si no tienes ese momento de suerte, de que alguien te vea en el momento preciso, pues igual pasas inadvertido tu historia, porque yo qué sé, yo recuerdo aquí gente en Weimar que eran muy buenos, me acuerdo por ejemplo de Samuel, que es de mi época, y Samuel pues no tuvo esa suerte que a lo mejor hoy en día pues igual le hubiese sonreído, ¿no? Pero da la sensación que aquí en Tenerife siempre ha sido más complicado para un jugador salir que en Las Palmas. Sí. Salen de aquí y la plataforma de lanzamiento es en Las Palmas. La verdad que bastantes casos se nos han dado y nos siguen dando, porque de hecho ahora mismo prácticamente jugadores del Tenerife aquí hay muy poquitos, y sin embargo en Las Palmas, aparte de los que nosotros vemos, hay muchísimos más que en cualquier momento pueden dar el salto. Y en ese aspecto sí es verdad que Las Palmas va muy por delante de nosotros, y la verdad que es digno de mención, porque si nosotros tenemos la materia prima, ¿por qué no podemos explotarla, no?
Es que a mí me resulta bastante duro de entender eso, ¿no? En el sentido de que yo creo que se habla mucho de jugadores de cantera, de los chicos de la tierra y demás, pero luego a la hora de cuando salen al campo, los primeros que le gritamos somos nosotros los aficionados. Y digo nosotros, pues para no hablar de nadie, digo, no lo entiendo. O sea, reclamas que juegue gente de aquí y cuando le da la oportunidad a uno ya estamos, no sé, en Las Palmas yo creo que eso no pasa. Somos muy críticos con lo nuestro, la verdad. Montones de veces lo que tú dices, hay jugadores que se le podía dar pues más partidos, porque realmente el jugador se hace jugando. Si a la primera de cambio que te salga un mal partido lo desechas, pues moralmente te tienes que venir abajo. Entonces es verdad que yo creo que en Las Palmas, en ese aspecto, se cuida mucho más. No solo es a nivel de entrenamientos y demás, que yo creo que eso casi estarán por un estilo, ¿no? Pero sí yo creo que en la forma de tratarlo, la afición y los directivos, quizás vamos a llamarlo así, que son los que se encargan de promocionar cosas que aquí no está pasando, por lo menos eso. No sucede. Mira, hay una cosa, Isidoro, para ti como entrenador, ¿qué es más satisfactorio? ¿Ganar con campeonatos o ver cómo los chicos se van desarrollando y van aprendiendo habilidades, no solamente habilidades futbolísticas, sino también habilidades sociales? Porque los entrenadores son algo más que meros, digamos, gestores deportivos, porque también gestionan un grupo de personas. Hombre, ganar es muy bonito, pero enseñar, en el caso, por ejemplo, de base, ¿no? Benjamín, Alevín, yo sinceramente me quedaría con la categoría Alevín. Yo creo que son esponjas y de ahí realmente es donde más se te ve quizás el trabajo que se realiza. Y es muy gratificante el ver un niño cuando empieza la temporada y cuando termina, la diferencia abismal que tiene. Entonces, ya te digo, ganar le gusta a todos, en todas las categorías, pero el enseñar, a mí por lo menos me enorgullece mucho, me siento muy realizado con ese trabajo. No, debe ser algo bastante placentero, ¿no? En el sentido de que tú pues coges a alguien y lo modelas pues para convertirlo primero en futbolista y segundo en persona, porque no sé, yo insisto en ese hecho, porque pues tal vez yo soy raro, ¿no? Pero mi hijo que jugó a fútbol, tú lo entrenaste, pues para mí uno de los aspectos más importantes era que el niño aprendiera una serie de valores dentro del equipo. O sea, no solamente que se divirtiera y que practicara deporte, sino que también se adquirieran esos valores que son tan importantes en el mundo del deporte y que luego te lo llevas a la vida, ¿no? O sea, lo estábamos hablando antes con Francis, hablando de la lucha, pues con el fútbol me imagino que será igual. Igual, en total. Lo que pasa es que, claro, la sociedad está devolucionando y quizás se vea cada vez menos ese trabajo. Pero sí es cierto que lo del coger un niño y enseñarle, yo que sé, que no todo es ganar, sino el comportarse con los compañeros, con los contrarios, eso marca mucho. De hecho, tengo montones de anécdotas de padres y tal que me decían, mira Isidoro, dile a mi hijo que salga, que nos tenemos que ir. Y a mí me hacían caso el que no le hacían a ellos, ¿no? Entonces a veces te ves un poquito como si fuera el padre de todos esos niños, ¿no? Y sí, te sientes realizado. Tienen que haber sido ya unos buenos pocos los que han pasado por ti, ¿no? Porque llevas tantos años ya metido en este mundillo. Pues, entre campus, equipos que has entrenado y demás, tienen que ser unos cuantos miles. Yo no sé si miles, pero muchos cientos seguro que sí. Porque, claro, en una temporada, pues a lo mejor pasan por ti a lo mejor, yo sé, 25 o 30 chiquillos. Y estamos hablando de que yo empecé a entrenar en la temporada 82-83. Así que hace 40 años... hizo 40 años que estaba entrenando cuando estaba en el Brisa. ¿En Fania? En el Fania fue el último equipo que he entrenado. Me hizo 40 años entrenando. Entonces por ahí es verdad que entre ellos he estado también varios en regionales y demás,
Pero claro, entre la base del Wimmer, que fue cuando yo empecé en el juvenil Wimmer, y luego ya en Los Ángeles y luego posteriormente en el Atlético Unión Wimmer, más los de la Escuela de Fútbol de Candelaria y demás, pues ya son muchos años y muchos niños, la verdad. Y muchas anécdotas, muchas historias, ¿no? Hay muchas anécdotas y lo que estás diciendo, montones de veces que ya pasan por ti y si no te saludan. Porque yo no puedo saludarlos porque no los conozco. No, yo me imagino que debe ser como un docente que al final conoce a tantos chicos a lo largo de su vida laboral que es prácticamente imposible situarlo. No, que va, malo. Yo, bueno, cuando uno se hace mayor, pues cambia menos. Pero un niño con 8 o 9 años, lo ves con 16 y si no te dice soy yo, no. O te fijas que a lo mejor la cara, a lo mejor los gestos, las cosas, pues no cambian tanto, pero si lo ves a granel, no lo vas a conocer. Mira, y en 40 años ha evolucionado tanto el fútbol base, el fútbol, como para que no se parezca en nada aquello de cuando tú empezaste en ese año 82-83 a lo que es el fútbol en nuestros días. Es decir, ¿en qué se diferencia? El fútbol se diferencia en todos los aspectos muchísimo. Yo no sería capaz de afirmar que estamos mejor ahora que antes. Pero no cabe duda que ahora tienes unas instalaciones, normalmente los entrenadores están pues más preparados, por supuesto, y entonces pues todo eso ayuda. Pero hombre, no tiene nada que ver de cuando yo empecé a entrenar, ya no solo a jugar, que cuidado, sino a entrenar ahora. Antes tú llegabas y lo que tú decías era ley. Hoy en cualquier categoría ya te salta cualquier Benjamín o cualquier alguien de decir, y te dice, no Isidoro, eso no es así porque... Y tú dices, señor, estaré equivocado, porque si en esa categoría ya te lo van a recriminar, pero antes tú llegabas y decías, mira, hay que entrar por aquí, y la gente entraba, ¿no? Pues ahora ya no, ahora hay que pensárselo muy bien. El trato es totalmente diferente, ya no solamente a nivel entrenador-jugador, sino a nivel persona. Antes tú, por ejemplo, que no es mi caso, pero vamos, tú veías entrenadores que decían sus palabrotas y tal. Hoy no se te ocurre decirlo porque te puede costar un... Es que seguramente en la grada va a estar la madre o el padre. Ya. Y eso antes no pasaba. Antes no estaba. No, es que no estaban. O sea, no estaba. Te apuntabas tú en el equipo, ibas a entrenar y a lo mejor algún día, si se cuadraba y no tenía tu padre nada que hacer en la finca, iba a verte. Sí. Pero eso más bien pocas veces. Yo recuerdo que mi padre creo que en todo lo que yo jugué me fue a ver 3 o 4 veces. Y la mitad de las veces porque mi hermano un poco lo inculcaba y tal para que fuera. Porque antes no se iba. Pero es que el problema no se plantea ahí, porque tú a lo mejor no le puedes decir, no le puedes guiar a un niño, que yo lo entiendo perfectamente. Pero claro, es verdad que hay momentos de tensión, momentos que a lo mejor le estás hablando y el niño no lo oye, o porque está quizá un poco lejos, y a lo mejor le chilla. No, aquí hay ruido, pues estamos grabando en el campo, están entrando los chicos y se oye el peloteo y demás, y a lo mejor tú como entrenador pues te quieres dirigir a un chico concreto pues, para que haga algo y no te va a oír porque es imposible prácticamente. Pues le va y le chilla. Y entonces vendrán los padres y te recriminarán a ti que le estás chillando a tu niño. Pero es que tú estás en el campo dirigiendo a los niños y estás oyendo todas las palabrotas que están diciendo los padres a niños, benjamines, prebenjamines, alevines. Tú dices, Dios, ¿cómo puedo yo educar a un niño cuando los padres son esos que están vociferando de esa forma? A veces es complicado, ¿no? En ese sentido. Tú lo decías diciendo que antes lo que decía el entrenador era ley, pero claro, es que ahora los chiquillos tienen acceso a un montón de información, no solamente a través de la televisión, sino de las plataformas y demás, y luego interactúan con otros niños de otros sitios y aprenden una cantidad de cosas que nosotros ni imaginábamos en nuestra época. Sí, ya digo, eso es una parte. Pero yo sigo pensando lo mismo, la devolución de la sociedad ha hecho que sea más difícil el problema, el trabajo del entrenador con respecto a los chicos. Es lo que hablaba yo antes, no te comentaba, que para mí tan importante es como que el niño aprenda a jugar, que aprenda valores, ¿no? Porque, oye, pues
Pues desafortunadamente no todos los niños, las estadísticas dicen que de cada 10.000 niños que empiezan a jugar a la pelota, uno llega a primera división. Y yo creo que difícilmente hay 10.000 casas en Tenerife donde vaya a salir ese niño que juegue en primera división. Y yo creo que muchas veces los padres esto no lo tienen en cuenta y pretenden, pues, de alguna manera que en sus hijos esté la persona que a ellos les hubiese gustado ser y no fueron. Esas frustraciones de los padres, sí, sí, a lo mejor las tienen que vivir los hijos. Muchas veces sí, pero muchas veces es que los padres ven la televisión y ven lo que hacen los jugadores de primera división y piensan que los prebenjamines lo tienen que hacer. Entonces, para que eso llegue allí, hay que trabajar mucho. Yo no sé dónde leí hace poco que nunca había visto el éxito antes del trabajo. Y buena frase. Los padres piensan que sí. Entonces, de los 10.000 casos, esto que me acaba de decir, los padres piensan que esos 10.000 niños van a ser el suyo. Sí. Y claro, ahí está el problema. Llega a lo mejor un niño porque todos los niños no reaccionan igual, cada uno tiene su forma de reaccionar, de evolucionar en todos los aspectos, claro. Y a uno se tardan más que otros en llegar. Entonces a lo mejor en un momento determinado tú llegas y estás explicándole una cosa y hay un niño que ya lo cogió y hay otro que no lo hace, ¿no? No, pues no tiene la misma madurez. No tiene la misma madurez. Entonces muchas veces llegan más el segundo que el primero, ¿sí? el que le cuesta más entenderlo y tal, porque se esfuerza más. Como lo tiene tan fácil, pues a la primera de cambio, pues que no juega un rato o un partido, pues ya se va. El padre mismo es el primero que coge el niño y se lo lleva a otro equipo, para que al final cada padre va a tener que hacer un equipo para que su hijo juegue. Y ese es el problemita o el problemón que tenemos, que hay en el fútbol base ahora mismo. Te comentaba, Isidoro, que para mí una de las cosas más importantes de lo que es un equipo de fútbol es la figura del entrenador, no solamente como gestor de equipos humanos, sino también como formador, ¿no? Y en muchas ocasiones tengo yo la impresión de que los equipos de fútbol, pues aquí de Tenerife, lo menos que piensan es en la contratación de los entrenadores que van a formar a ese grupo de chicos, de niños, a ese colectivo de jugadores. Te cuento una anécdota. Estuvo hace 2 semanas un torneo de juveniles en Adeje, con equipos como el Atlético de Bilbao, el Rayo Vallecano, Las Palmas, Tenerife, y un equipo japonés que no recuerdo el nombre ni me atrevo a pronunciarlo. Pero es un equipo donde los niños empiezan muy pequeñitos, con 4 o 5 años, pagando un pastizal a sus padres para formarlos. Eso sí, tienen los mejores profesionales. Aquí da la sensación de que se piensa que lo más importante es el entrenador, y para mí es la base de todo. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, la verdad que se dan muchos casos de eso, ¿no? Antiguamente, cuando el fútbol era el otro fútbol, cualquier aficionado que había jugado al fútbol y tal, pues cogía un equipo y lo entrenaba y tal. Es cierto que no cobraba y hacía pues todo lo mejor que podía. Hoy en día eso no se puede hacer. Tienes que tener una formación, o deberías tener una formación, y porque todos los niños están en una escuela y todos los niños están pagando. Bueno, pues no todos los entrenadores que están son titulados ni están capacitados para entrenar base, ¿no? Es cierto que en ese aspecto pues estamos un poquito dejados de la mano de Dios. Yo creo que una parte muy fundamental de la formación es tener quien te forme, porque si estás empezando y ya empiezas con malos hábitos, pues no vas a llegar. Si en principio es muy difícil llegar, de esa forma seguro que no vas a llegar. Y aquí se da mucho el caso, por ejemplo, de entrenadores de base que son simplemente jugadores, muy buenos jugadores, no le quito su mérito, pero que no tienen la formación de entrenador. Entonces, bueno, pues incluso para abaratar costos del fichaje, pues se les deja un equipo. Entonces, normalmente esos entrenadores, no todos, por supuesto, intentan ganar.
Entonces, en la base no es ganar, es enseñar, es lo que estamos hablando de aportar valores, de enseñanza que le pueda servir, ya te digo, no solo para el fútbol, sino para su vida normal, personal, para siempre, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que deberíamos mejorar, y el culpable en principio de todo esto pues tendría que ser o es la federación. Es cierto que últimamente están pues obligando a que los equipos tengan... Tiene que ser así. Que tengan, sí, y eso tenía que haber sido hace muchos años. Hace muchos años que adolecemos de pero es que yo lo veo un error en el sentido de que, vamos a ver, yo entiendo, por ejemplo, que cualquiera de los grandes equipos se sabe a lo que juega y cómo juega. Yo entiendo que en las categorías inferiores hay gente enseñando a esos niños a que, oye, nosotros jugamos de esta manera y tú tienes que hacer pues este tipo de actividades y este tipo de tácticas. Porque cuando tú vas escalando y pasas de una categoría a otra, tienes que llevar ya parte de las enseñanzas hechas. Y si tú no tienes pues gente capacitada y de alguna manera que vayan todos en una misma dirección, eso es muy complicado de hacer. Muy complicado. Eso es muy complicado y de hecho existe la figura del director deportivo y ese es el encargado de hacer que todos los equipos jueguen con una misma dinámica, ¿no? Pero no siempre se consigue. Aquí, de hecho, por ejemplo, y ahora lo vamos a matizar, el Barça en ese aspecto chapó, porque todos los equipos juegan en la misma dinámica y cualquier jugador de 14, 15 años lo mete con el primer equipo y no desentona, porque vienen trabajando en la misma dirección. Aquí nosotros eso no lo vemos, incluso dentro de todas las escuelas de aquí hay muy pocos equipos que se dediquen a fomentar eso en esa misma dirección. Cada uno a lo mejor tienen un A, un B y un C y cada uno trabaja de una forma. Entonces ahí es donde debería estar el director deportivo, pues marcando unas directrices que la puedan seguir todos. Digo, esto no está. Sí, pero yo creo que al final el resultadismo se impone al pragmatismo de tener pues una serie de jugadores que tengan, como tú bien comentas, la misma dinámica y demás. O sea, a mí, por ejemplo, me sorprende que un pueblo como Weimar, o como puede ser Arafo, o como pueda ser Fasnia, lo normal es que los jugadores fueran del pueblo, no que viniera gente de otro sitio. Y yo no te digo que venga a alguien que aporte una calidad extra con respecto a lo que pueda hacer la gente del pueblo, pero yo creo que habría más unión entre lo que es afición y futbolistas si realmente esos futbolistas representaran a su pueblo como se hacía antiguamente, ¿no? Ya. Lo que pasa es que eso estamos hablando del pasado y sí, eso ya no volverá. Es lo que estábamos hablando, que ha evolucionado mucho el fútbol y ese es uno de los aspectos. Yo pienso que como tú decías antes, Weimar Arafo, en ese aspecto quizás Weimar sea la pionera en ese aspecto, porque antes los jugadores de Arafo, los de Candelaria y tal venían a jugar a Weimar, porque era el equipo, pues vamos a llamarlo así, más serio, mejor formado en ese aspecto. Ahora mismo están similares, de una forma muy parecida, pero bueno, Weimar, sin ir más lejos, un pueblo que ya tiene más de 20.000 habitantes, yo con una escuela en la que lleva pues más de 15 años formada, yo creo que ya tendría tiempo de haber sacado jugadores ahí es donde yo quiero llegar, para jugar en el grande. En el primer equipo. En el primer equipo. Entonces no es lo mismo que tú llegues y pongas 4 o 6, que cada año vaya saliendo uno, cuando te vienes a dar cuenta, pues tienes un equipo del pueblo. Pero que no tenga ninguno, o poco, o casi ninguno. O casi ninguno. Sí. No sé, a mí me resulta chocante. Es chocante porque te digo, a estas alturas es imposible que no y más cuando hablamos de una escuela que, oye, pues se financia con dinero público, que no es una escuela, los padres también ponen una parte, pero lo importante de lo que es el coste anual es sufragado con dinero público. Yo entiendo que tiene que haber un fin, ¿no? Y parece ser que ese fin
pues no se está cumpliendo, ¿no? O sea, sí, los niños al final pues se acaban aburriendo, se acaban yendo. Ya. También es verdad que yo entiendo que es complicado, que lo que tú comentabas al principio, oye, pues, si mi hijo no juega, entonces ya se va. Y no todos son Messi, ni No. todos son Rivaldo, ni Ronaldo, ni nada de eso. No, pero para llegar a preferente o incluso tercera, yo creo que no es tan difícil, para un pueblo como Güímar con tantos niños lograr sacarlo. Sí, hombre, yo quiero pensar que no damos para más, pero vamos, yo creo que sí, yo creo que se puede hacer un equipo del pueblo a base de trabajo. Una idea que se me ocurre, pues que la Concejalía de Deporte pues se implique un poco y diga, pues mira, tenemos que tener en el equipo regional un promedio de 5 jugadores o a 4 años vista tener 10 jugadores del pueblo en el equipo grande. Hasta la fecha lo que se ha hecho es pagar y desentenderse e ir a entregar los trofeos cuando son los premios. Ya. Eso es lo que hace la Concejalía o lo que ha hecho la Concejalía de Deporte en el pasado. Vamos a ver lo que va a hacer en un futuro, que ha habido un cambio de gobierno y igual las cosas pueden cambiar. Pero hasta la fecha, yo sinceramente... Digo yo, quizás Mira, al final todo es política, ¿te das cuenta? Estamos hablando de fútbol y terminamos hablando de política. cualquiera me podía debatir perfectamente lo que yo acabo de decir, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que se puede hacer. Yo creo que un poco la administración también podría obligar a que, ya que estoy pagando un dinero, pues revertirlo en los míos, no tener que gastarlo en lo de fuera. Y eso sería una forma de obligar a los equipos a que fichasen gente del pueblo. O que fuese ese dinero el que se emplea por parte del ayuntamiento, pues sea para contratar a los mejores técnicos, a los mejores profesionales, también. En lugar de dárselo directamente al equipo para que sea el equipo el que lo administre. Oye, pues igual tenemos que plantearnos que debe ser gestionado la escuela por parte del ayuntamiento y no por parte de los equipos. No lo sé, eso es una cuestión a debatir y que habrá que ver si eso es viable o no es viable. Sí, ese es un debate bastante complicado. Y que bueno, yo creo que eso sí va para... Pero igual que hay una escuela de música, hay una escuela de folclore y que se gestiona de una manera diferente, ¿por qué dejamos que lo que es el deporte base en manos de equipos que, oye, pues que tienen a lo mejor unos intereses distintos a lo que pueden hacer en los intereses municipales? Sí, en ese aspecto sí es verdad que bueno, también es verdad que el fútbol es diferente, ¿eh? El fútbol es un deporte... Pero te hablo de fútbol, te hablo de baloncesto, sí, de lo que tú quieras. Sí, pero son deportes que son más complicados porque al haber tanta gente y tal es más difícil de gestionar. No, entiendo yo que debe ser por eso. Sí, pero sí es verdad que ya digo, yo pienso que el ayuntamiento podría imponer algún tipo de cláusula sí, para que diga, pues mira, tienen que tener una serie de jugadores del pueblo para que yo le pueda dar la subvención. Y si no, pues se reduce la subvención a un mínimo. Entonces, pero como pasa en muchos sitios, a mí me sorprende, o sea, que la subvención que recibe el Atlético Unión de Güímar es una subvención muy generosa. O sea, tú te vas a cualquier otro ayuntamiento por ahí y eso es público, porque lo podemos ver en la base nacional de subvenciones, en la Badana que se llama, y no reciben ni por asomo lo que se recibe aquí en Güímar. Que yo entiendo que es complicado, porque son muchos niños, hay muchos gastos, todo eso lo entendemos, pero también los padres hacen una aportación. Ya. O sea, no es solamente el ayuntamiento quien está aportando, ¿no? Isidoro, y a ti todavía te siguen lloviendo ofertas, ¿no? Porque yo entiendo que todavía, por lo que me comentas, te llaman de determinados equipos. Sí, la verdad que gracias a Dios todavía me siguen llegando ofertas. Últimamente pues es cierto que el Atlético Unión Güímar, pues Aarón Martín me llamó para si quería coger alguno de los equipos de la base y demás. El Igueste también para el juvenil, pero la verdad que ahora mismo estoy en otra tesitura y la verdad que
no sé si es que... Sí, pero por lo que tú me has comentado, en esa andanza nuestra con la bicicleta rumbo a Fania, tú tienes una espina clavada y es con el Brisas, ¿no? Porque hubo un momento en que para ti fue difícil el tratar de entrenar a un colectivo de jugadores que además de jugadores tenían luego otras actividades, estudiantes, trabajadores y demás. Sí. Eso es difícil de sacar adelante, ¿no? Sí, es muy difícil porque en estas categorías, pues, si no trabajas, no vives, ¿no? O estudias. Y en este caso, pues, eran jugadores que tenían sus trabajos, tenían, yo qué sé, no voy a nombrar eso, pero vamos, tenían turnos de tarde, de noche. Y la verdad que a veces de una semana a otra pues te podían faltar 6, 7 jugadores fácilmente. Es frustrante, ¿no? Para un entrenador. Sí, porque es que a veces no sabes con quién trabajas ni lo que vas a trabajar y de qué te sirve el trabajar si ellos no van a estar, ¿no? Y la verdad que, ya digo, me quedó pena no haber podido hacer algo más en Fania, porque aparte de que me lo había tomado pues bien, porque hacía años que no... Además ahí tenemos un buen amigo al frente del equipo, por lo menos estaba, yo no sé si... Sí, yo creo que ya Santi se ha ido apartando, sí, ¿no? Un poquito se tuvo que ir por las circunstancias, pero y la verdad que estoy en deuda con él, con Santi. Con Santi Marret. Y me quedé trincado con eso, ¿no? Y bueno, ya te digo, ahora mismo pues estoy en otras historias. Y... Sí, porque tú ahora has descubierto el mundo de las carreras en montaña, el ciclismo pese a los pancazos. Sí, ahora mismo ya digo, tengo más libertad, vamos a llamarlo así, y puedo hacer más cosas que también... Y matando jubilado, ¿no? Dices tú, voy a hacer lo que yo quiero ahora. Claro. Entonces, cuando estás en un equipo, aunque sea amateur, yo soy un profesional. Yo voy a cumplir al 100% y eso pues ahora mismo no me entra, probablemente no descarto nada porque no se puede decir que no, porque ahí... No cierras puertas. No, que va, porque ya te digo, es una cosa que me ha gustado siempre, me sigue gustando, pero ahora mismo no estoy motivado, es la palabra, no estoy motivado para entrenar a un equipo. Y mira que no ha sido por no tener oferta y no por no tener quien me haya apoyado, porque tanto mi mujer como mi hija y tal me dicen, pues corre. Esas son las grandes desconocidas, o sea, sí. Las familias, las que quedan siempre fuera, sí. También tienen muchas historias que contar, ¿no? Tus hijas y tu mujer, sí, en este caso. Por supuesto, porque yo sinceramente nunca pensé tener el apoyo de mi familia como lo he tenido, ¿no? De hecho yo saqué el título de entrenador más que nada porque mi mujer fue la primera que me dio contra si se puede dar bien eso y tal, y me metí. De hecho Fermín Wimmer, que todo el mundo lo conoce, cuando le dije no, voy a consultarlo con mi novia y tal, me dijo pues ya sé que no vas a entrenar. Y hasta él se sorprendió cuando volví con la inscripción llena y tal, y le dije que me había apoyado ella y tal. Y de hecho, cuando yo empecé, estudiaba con ella, me preguntaba, ¿verdad? Y la verdad que muy bien, y siempre me ha apoyado en todo, ¿no? La verdad que sí. Y las niñas, pues bueno, igual, ¿no? Por supuesto. Además, también deportistas, ¿no? Sí, también, por lo menos una, la otra no tanto, pero una sí es verdad que lo ha seguido en otras disciplinas, pero también. Y ya te digo, lo que ahora mismo que estoy con lo de las carreras, con el Club Añabingo Trail Arafo, que bueno, fue un grupo que me encontré ahí por casualidad y son, un grupo... ¿Estás encantado? Estoy encantado, pues son un grupo de chicos y chicas fantásticos y nos llevamos muy bien, planificamos entrenamientos, hacemos carreras y tal, y la verdad que nos ayudamos, a mí me ayudan mucho porque claro, imagínate, con 67 años, pues las carreras que puedo echar, ¿no? Lo que decía mi padre, carreritas de conejo cansado, ¿eh? Todavía más de uno le moja la oreja. Pero bueno, la verdad que siempre he tenido mucho apoyo por ellos me ayudan, me esperan y tal. Y lo de la bici, que aunque empecé muy tarde, pues también le he cogido el truquillo y tal, y bueno, ya sabe que siempre nos vemos para dar unas pedaladas por ahí, ¿no? Bueno, se está yendo la luz del sol ya y entonces vamos a ir cerrando
este diálogo empaquetado con Isidoro, pero antes de despedirnos nos gustaría rendir un pequeño homenaje a Felipe el Polaco, recientemente fallecido, un hombre muy vinculado al fútbol tanto en Arafo como en Weimar, y bueno, allá donde esté seguirá haciendo lo que le gustaba. Hasta siempre.